con mucha ilusión, con mucho cariño, entre la ENES Morelia y el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana. En la tarde, esta tarde, vamos a tener la participación de dos estudiantes egresados, uno a punto de egresar, una de ellas ya recién egresada del programa de maestría, y por lo tanto, bueno, pues es un espacio para nosotros muy importante y bueno, que nos da mucho gusto recibirlos. Bienvenidos. Les decía, bueno, la sesión está programada para durar alrededor de 1 hora 30 minutos, máximo 1 hora 30 minutos. Entonces, les pedimos a nuestros ponentes que el día de hoy expongan, tienen entre 15 y 20 minutos para exponer las ideas principales. Escucharemos primero sus participaciones y enseguida, habiendo terminado esta parte de escucha, luego vamos a pasar bueno, a compartir impresiones, dudas, angustias, sobre todo muchas angustias, respecto bueno, del proceso de investigación y cómo ha sido llevado a cabo. Y bueno, la tercera parte, abrimos el espacio para los comentarios que encontremos en Facebook, porque bueno, como saben, estamos transmitiendo en vivo mediante el Facebook Live del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana y también del LESA, ¿no? Del Laboratorio de Estudios Sociales Aplicados de la ENES. Bueno, pues sin más, si me permiten, les presento a nuestros participantes. El día de hoy escucharé de Edgar Hildebrando López Vega, quien nos presenta el trabajo titulado Redes sociales como estrategias didácticas para el aprendizaje del derecho en la educación media superior. Te escuchamos, Edgar. Muchas gracias, doctora. Muy buenas tardes. Daríamos inicio entonces de una vez a la presentación, doctora, si le parece bien. Sí, por favor, Edgar. Bueno, Perfecto. se me pasó comentarles, Edgar es estudiante a un pasito de ser egresado de la maestría en docencia para la educación media superior de la UNAM, que tiene su sede acá en la ENES. Ahora sí, Edgar, comenzamos. Muchas gracias. Perfecto, doctora. Pues muchísimas gracias a los miembros del seminario. Muy buenas tardes para todas aquellas personas que nos están sintonizando en este momento. Mi nombre efectivamente es Edgar López Vega, estudiante de la maestría en educación media superior. Y bueno, creo que para poder entender el preámbulo de este trabajo, tengo que mencionar que yo soy pues abogado de formación y de profesión. Y que bueno, cuando inicio la docencia en lo que es el nivel medio superior, lo que es el bachillerato, pues me doy cuenta que evidentemente tengo varias áreas de oportunidad para desempeñarme como docente. Y entonces, bueno, cuando inicio la maestría, el primer, digamos, boom que tengo yo al iniciar este trámite de inscripción a la MADEMS es que nos presentan, pues, qué proyecto de investigación tendremos que presentar basados en un problema que estemos apreciando nosotros dentro de lo que es nuestro centro de trabajo. Y entonces, pues, de inmediato me brincó esta situación que yo había, pues, vivido desde mi formación como abogado, pero también que podía percibir desde mis estudiantes. Y bueno, producto de ello se generó la idea de este trabajo de implementar redes sociales para la enseñanza del derecho en el nivel medio superior. Si me permiten, voy a presentar o ampliar la presentación para que la podamos apreciar mejor. Como les comentaba, esta idea surge, bueno, del problema yo pude percibir, no solamente ya al momento de dar las clases, sino también en la experiencia como estudiante. Y bueno, la reflexión a la que llegué fue que la enseñanza del derecho realmente pues poco ha cambiado de esa enseñanza tradicional que desde la época romana se viene siguiendo con mucho ahínco y que bueno, sigue siendo la cátedra tradicional, la repetición de textos, el estudio de la jurisprudencia, estudio de casos, pero que bueno, se había quedado quizás un poquito desfasada de lo que son la implementación de las nuevas
tecnologías de la información y de la comunicación. Y bueno, aunado a esta situación, si le sumamos el uso creciente y desproporcionado, por qué no decir lo que hemos tenido en los últimos años, particularmente en el caso de los jóvenes que ahora utilizan redes sociales a más no poder y están, bueno, pareciera pegados todo el día a la computadora y no necesariamente por cuestiones educativas, pues el resultado es que tenemos muchas veces estudiantes, pues como los que se pueden ver aquí en la fotografía, ¿no? Dormidos con las clases que son, pues, teóricas y poco interesados, por lo tanto, con lo que ven. Además, pues, ¿cómo no mencionarlo, no? Ahora a estos muchachos, ¿qué les podemos enseñar? Dicen ellos, y todo lo tienen al alcance de la mano. Bueno, pues la idea era cómo plantear un aprendizaje a partir de lo que es el derecho que pudiese ser significativo para ellos. En ese mismo sentido, entonces, parte del planteamiento de esta problemática fue que en esta enseñanza del derecho los alumnos están saturados de información. La más media es pues algo que llegó aparentemente para quedarse, es una información que fluye dinámicamente, pero que a su vez se modifica muy constantemente, y eso también puede dificultar que las fuentes de información a las cuales se allegan los estudiantes dentro de lo que son estas redes sociales, pues también tengan pues una cualidad dudosa o que no siempre sea una fuente de información confiable y fidedigna. De inmediato me acordé de alguna lectura que en algún punto platicamos dentro de lo que fue la maestría y que posteriormente yo leí, ahora sí que por gusto y en el ánimo de indagar un poco más acerca de esta teoría de Zygmunt Bauman, lo que es la modernidad líquida, cómo es cada vez más complicado en este libro que él menciona, los retos de la educación en la modernidad líquida, cómo es más complicado cada vez para nosotros como educadores lograr que el aprendizaje, lograr que esta enseñanza sea significativa y que a los alumnos realmente se les quede algo en este mundo en el que vivimos donde todo es sumamente fugaz, y producto de ello obviamente está las redes sociales que han sido, bueno, una herramienta magnífica, pero también un elemento de distracción importante, ¿por qué no decirlo? Por lo tanto, el objetivo de mi trabajo de grado que tengo que hacer, la precisión, mi trabajo de grado no es una tesis, sino más bien un reporte de práctica docente, el cual pensé sería la manera más adecuada de titularme en razón de que yo quería implementar algo, ponerle nombre a algo que estaba haciendo dentro de la institución en la que incluso actualmente laboro. Por ello, bueno, escogí este reporte de práctica docente. El objetivo de dicho reporte, pues, fue este de documentar la utilización, el empleo de las redes sociales, enfocados en una estrategia didáctica, particularmente para la asignatura de Derecho 2, en la preparatoria en la cual laboro, la preparatoria Jefferson de Morelia. Pero no pensando nada más en que esto pudiera resolver o que pudiera ser significativo exclusivamente para el lugar donde trabajo, sino también pensado en que esta es una situación que en determinados grupos sociales, porque sé que no en todos aplicará de la misma manera, es una cuestión recurrente y que por lo tanto puede servir como un elemento de experiencia para otros compañeros docentes. Y bueno, previo a poder implementar cualquier cosa, evidentemente existía la necesidad de analizar la viabilidad del trabajo. Y bueno, les platico de manera muy general, la preparatoria Jefferson es una preparatoria vespertina, se apega a los lineamientos de la DGB, de la Dirección General de Bachillerato, y bueno, está centrada en proporcionar pues una educación de calidad a precios accesibles, de modo tal que bueno, se pueda, digamos, disponer de esta preparatoria a un público, se pueda llegar a un público mayor. Entonces, bueno, sin perder la calidad de lo que es la preparación universitaria y sin dejar de lado el uso de las tecnologías, que como mencionaba, pareciera que es algo que llegó para quedarse. Evidentemente, una vez que se realizó el análisis de lo que es el contexto de la preparatoria, pues había que pues, preguntarle directamente a los alumnos, de modo tal que pudiéramos tener una muestra representativa que pudiera pues ser suficiente o de menos una muestra capaz de mostrarnos la viabilidad del proyecto. Y entonces pues me di a la tarea de preguntarle a alumnos seleccionados de todos los grados de la preparatoria, de esos 3 años de la preparatoria, pues preguntarles cuáles son las redes sociales que mayormente utilizaban. Y bueno, las respuestas son estas que pueden apreciar en esta gráfica de circular, en esta gráfica de pastel. Evidentemente, creo que las redes sociales más utilizadas quizás sean varias de las que incluso nosotros llegamos a utilizar, resaltando Facebook, YouTube,
WhatsApp, Instagram y Messenger. Una vez que vimos qué tanto utilizaban las redes, pues la pregunta obligada también era, bueno, ¿y para qué utilizas esas redes sociales? Y entonces, bueno, dentro de las respuestas que ellos dieron, respuestas mismas que no necesariamente se sugirieron, sino que fueron dándose así, por eso en algunos casos diversión y entretenimiento pueden aparecer, pues si ustedes pueden apreciar, la mayor parte del uso de las redes sociales es de carácter recreacional, ocio, diversión, entretenimiento, etcétera, y pues de una manera mínima, pero no inexistente, para una cuestión de carácter académico e informativo. Me llamó mucho la atención que la parte de la información no era menor, y entonces ahí encontré pues esta área de oportunidad para poder llegar por ahí a estos medios y quizás poder plantear una estrategia en la materia que estaba a mi cargo. Luego entonces, una vez analizado el contexto, en mi trabajo se desglosan algunos conceptos elementales de lo que es la pedagogía y bueno, me llamó mucho la atención la experiencia de la doctora Yolanda Campos, quien menciona en varios de sus libros que las estrategias de aprendizaje van enfocadas principalmente a tres grandes áreas. La primera, la construcción del conocimiento, la segunda, la permanencia y finalmente, pero no menos importante, la transferencia del conocimiento. Cuando yo leí esto, pues la verdad es que me hizo clic porque evidentemente mi formación inicial no está dentro de lo que es la pedagogía, pero estos bloques me parecieron bastante fáciles de entender, de comprender en lo que es la práctica y me pareció que podía utilizarlos para ponerle nombre a esta implementación que yo tenía o que quise realizar en lo que fue mi centro de trabajo, la preparatoria con los alumnos de bachillerato de ciencias y humanidades. Aunado a esto, aproveché para indagar también en la investigación, revisar el trabajo que pudiera haber realizado algún jurista respecto de la materia, porque evidentemente desde la pedagogía pues habrá muchísimos trabajos, pero relacionados a lo que es la praxis de la pedagogía jurídica, lo cierto es que no hay un acervo tan grande como yo me hubiese imaginado, sin embargo sí lo hay y me llamó muchísimo la atención el trabajo realizado por el doctor Miguel Carbonell. Él es doctor adjunto en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y precisamente en uno de los libros que él menciona, o varios de ellos, un par que pude revisar, uno de ellos de nombre Cartas a un profesor de Derecho, hace alusión a la necesidad que tenemos los docentes de la materia jurídica de actualizarnos, de saber llegar al campo de las tecnologías y de esa manera lograr un aprendizaje significativo, empleando a nuestro favor las herramientas digitales que existen y que seguramente irán creciendo cada día más. Y señala él enfáticamente que aquel abogado y que aquel docente que no se actualice, pues se irá quedando en la obsolescencia, ¿no? Ello, una vez analizada esta parte teórica y una vez visto el referente de la escuela, pues de inmediato dije, bueno, por supuesto que resulta favorable el camino para realizar esta implementación. Me parece que vamos por buen camino. Ahí en este punto agradezco mucho el apoyo de mi mentora, la doctora Karina, quien también fue muy crítica en este sentido, pero que también vio la posibilidad de implementar estas estrategias, pero sobre todo darle una mayor estructura a algo que ya se venía realizando de cierta manera. Las estrategias empleadas, permítanme platicarles, pues grosso modo fueron 5 las que yo pude desarrollar en este periodo de Derecho 2. La primera tuvo que ver con Facebook para iniciar pues un debate, creo que es un grandísimo medio para poder generar foros. La segunda utilizó principalmente YouTube como una fuente de evidencias, desgraciadamente una gran fuente de evidencias delictivas para poder analizar algunas condiciones de la materia de derecho penal. La estrategia número 3, que ahí resalto porque es de la que me gustaría hablarles un poquito más, es una estrategia que planteé utilizando dos redes sociales de las más pues, populares, que es YouTube y Facebook, para realizar un análisis sobre hechos delictivos. Ahorita llegaremos un poquito más sobre esta estrategia. La número 4, que exclusivamente utilizó Facebook Messenger. Y la número 5, que bueno, resaltó el poder de Facebook para la realización de foros de análisis. Yo realmente
Facebook lo empecé a utilizar como un medio exclusivo de comunicación para con los alumnos, de modo tal que fuese más sencillo poder acceder a la información con ellos, pero conforme me fui metiendo, la verdad es que encontré que Facebook es una red social sumamente plástica, sumamente moldeable, digamos, es como el aforo donde concurren una serie de redes sociales. Ahí puedes encontrar contenido de muchas otras redes sociales, incluso de las nuevas como TikTok, como Instagram, como YouTube, entre otras. Entonces, bueno, Facebook creo que por ello es de las redes sociales que más brillan aquí y que también pues son de las más utilizadas por los alumnos o que de menos así lo refirieron en su momento. Sobre esta estrategia número 3 de YouTube, bueno, les platico un poquito. Aquí están de manera muy general como las instrucciones que se dieron. La idea de este trabajo era primeramente que los alumnos pudieran encontrar o que pudieran estar indagando en YouTube, ya que es una red social en la que regularmente se encontraban, pero que buscaran algo que pudiera servirnos para la clase. De modo tal que yo les pedí que buscaran un video sobre algún hecho delictivo que pudiera llevarse a cabo en flagrancia. Se me ocurrió esto porque la Ciudad de México tiene un canal que de hecho se llama Ciudad Segura en YouTube, en donde están publicando continuamente todo lo que se graba a través de los circuitos estos de C4 y que muestran los hechos delictivos y en ocasiones incluso cómo las autoridades logran dar con las personas que están cometiendo estos delitos en flagrancia. Entonces, bueno, por eso le propuse esta actividad primeramente a los alumnos y que una vez que hayan tenido este video, pudieran ellos utilizarlo para realizar un análisis. Y para ello, pues evidentemente tendrían que hacer una edición de dicho material. Entonces la propuesta era esa, busca un video que te llame la atención, que veas que está mostrando un hecho delictivo en concreto, edítalo, platícalo con tus compañeros, socialízalo y elaboren un trabajo en donde reflexionen sobre lo que es la teoría del delito. Menciona qué delito hay, menciona cuáles serían las sanciones que podrían conllevar en este caso, menciona cuáles son los elementos circunstanciales que se aprecian ahí, la naturaleza de la conducta, etcétera. Todo lo que conlleva la teoría del delito que nosotros vimos en clase, obviamente de manera muy, muy general, de conformidad con el nivel en el cual nos encontramos. Y una vez que hayan hecho eso, una vez que hayan editado ese video, pues tendrían que retroalimentar a esa red social que es YouTube y que precisamente me gusta porque tiene esa facilidad. Y entonces los alumnos tenían que volver a subir ese video a su canal de YouTube, retroalimentando dicha plataforma a su vez. Sin embargo, YouTube, bueno, es muy abierto, está ahí al público en general, y yo necesitaba que el trabajo de los alumnos pudiera a su vez no solamente ser apreciado por su servidor, sino que además pudiera ser apreciado por los compañeros. Entonces, yo les pedí que ese trabajo que ya habían realizado y que se encontraba en línea, pues lo subieran a un grupo de Facebook que teníamos, en donde estaban pues los alumnos de ese grupo de ciencias humanidades correspondientes a dicha área, y que en ese grupo pues mencionaran algo acerca de su trabajo, es decir, que lo presentaran, que mencionaran quiénes eran los integrantes y que de esta manera pues pudieran los demás equipos también poder apreciar ese trabajo que se estaba presentando. Una vez hecho esto, yo me daría la tarea de darles retroalimentación, que ellos estuvieran pendientes de esta retroalimentación. La verdad es que fue bastante sencillo porque de inmediato te llega una notificación cuando alguien te comenta algo en Facebook, más aún si te etiqueta. Y pues para los alumnos también era fácil darse cuenta de esta retroalimentación que yo les daba y a su vez contestar, les daba oportunidad de intercambiar algún diálogo conmigo. Y bueno, Facebook te da la posibilidad de reaccionar de inmediato a los comentarios, entonces creo yo que se daba una retroalimentación bastante dinámica, a diferencia de las retroalimentaciones que pudieran llegar a darse en las plataformas educativas como la que manejábamos en la preparatoria, que es Moodle. Una vez llevada a cabo las actividades, que en este caso, bueno, planteé un ejemplo de estas estrategias, pues creo que quedó para mí por lo menos muy, muy claro cómo vincular estos elementos teóricos de la enseñanza y ver que sí se pueden aplicar en la enseñanza jurídica, que debe de existir la voluntad por parte de los docentes para hacerlo, pero que sí es viable evaluar las circunstancias y adaptarnos un poquito más a las necesidades, pero sobre todo a los intereses de nuestros propios alumnos. Creo que podría aplicar un poquito este dicho de que
Si la montaña no va a Mahoma, pues Mahoma tiene que ir a la montaña. Y creo que ese es el trabajo que tenemos que hacer como docentes. Me parece que el docente ha tenido en este caso, pues, en mi percepción muy personal, la necesidad de allegarse de los conocimientos y herramientas necesarias para poder, pues, lograr un aprendizaje más significativo en los estudiantes en este caso. Y bueno, dentro de los comentarios que realizaron valiosamente mis estudiantes, me di a la tarea de realizar un grupo focal. Bueno, ahí les pedí autorización para que me permitieran grabarlos y en este caso tomar una foto, que es la que comparto con ustedes. Y en este grupo focal, bueno, parte de lo que comentaron precisamente fue esto, de que les gustó en el uso de las herramientas, que la retroalimentación era inmediata. Entonces ellos podían darse cuenta de lo que yo les había respondido, si ya había recibido incluso su trabajo con un like, y entonces pues poder tener ese contacto de inmediato. Les gustó también poder ver lo que hacían los demás, porque también se daban una referencia o podían ver qué es lo que había hecho el otro, veían incluso pues las observaciones que se les habían realizado y creo yo que generó una percepción de que la evaluación también estaba siendo justa. En ese mismo sentido, bueno, refirieron esto que ya comenté hace un minuto, que sentían que la comunicación era más dinámica que con la plataforma educativa que debemos de usar como apoyo en la preparatoria, que es Moodle. No es mi intención tirarle tierra a Moodle, creo que las plataformas hoy en día nos han mostrado a muchos que sirven y sirven demasía para poder llegar y hacer llegar los contenidos a nuestros estudiantes. Sin embargo, sí destacaron ellos este dinamismo con el uso de las redes sociales. Y pues también dentro de lo que les pareció bastante atractivo, creo yo, y que fue algo que destacaron en el grupo focal, fue que en comparación, la interfaz de Facebook pues, obviamente es mucho más atractiva porque puedes estar revisando algo de tu trabajo, puedes estar revisando algo académico, puedes estar aprendiendo algo, pero pues a lo mejor sales y ya te aventaste ahí un meme y entonces el alumno de alguna manera se queda prendado a esa red social, a esa plataforma. Por otro lado, dentro de los comentarios igual quedó muy claro con los alumnos que la manera de poder proyectar incluso ahí las indicaciones del proyecto, pues les pareció bastante claro y por ello facilitó que las estrategias tuvieran la mayor parte de la participación de los estudiantes. Aquí tengo que hacer alusión, más o menos tuvimos 60 estudiantes en los grupos y de esos 60 estudiantes solamente 2 chicas no participaron de la manera que se hubiera deseado porque no tenían acceso a esta red social. La razón, una de ellas fue una cuestión de bullying que terminó cerrando la red social. Yo le dije, bueno, abre otro perfil, nada más para que entres aquí a clases. Y la otra persona por una cuestión religiosa. Y la verdad es que ahí ya no me metí. Quizás pude haber hablado con la mamá para comentarle alguna situación, pero ya no fue posible hacerlo. Y bueno, de manera general, fue lo que comentaron los alumnos y esto me conllevó, ahora sí, para terminar, a las siguientes ventajas y puntos de alerta que yo consideraría. Y bueno, como ventajas creo que ya lo comenté, se puede generar un mayor interés con el estudiante, se puede encontrar muchísima información. La Suprema Corte de Justicia incluso ya tiene su perfil en Facebook, cosa que pues favorece un aprendizaje además sobre temas de actualidad y lo hace sumamente práctico. Pero como puntos de alerta, pues tendría los siguientes, que son, pues que en este caso hubo estas 2 chicas que no pudieron realizar las actividades y bueno, no por el hecho de que sea la mayoría significa que debemos dejarlas a ellas dos fuera de, entonces por supuesto que fue algo que me hubiera gustado que no ocurriera. Y bueno, creo que también las circunstancias nos han mostrado que el acceso al Internet y la desigualdad en este acceso también puede ser un factor importante. Y bueno, yo dejaría ahí como un consejo personal a los docentes que no utilicen precisamente su perfil individual o personal, porque la verdad es que fue muy padre la experiencia, pero yo ya no tengo redes sociales personales, ya todas se convirtieron en un área de trabajo. Doctora, para no ahondar más sobre el tiempo, me gustaría dejar mi exposición hasta aquí. Si hay dudas, bueno, ya las iremos respondiendo en el resto del seminario. Muchas gracias. Gracias a ti, Edgar. Gracias también por intentar ajustarte a los tiempos de exposición. Bueno, pues como les había comentado, nuestra segunda ponente es egresada, recién egresada
de la maestría en enseñanza de la historia del Instituto de Investigaciones Históricas. Su nombre es Melissa Lara Flores y ella puso por título al trabajo que nos va a compartir: ¿Cómo se relacionan los jóvenes con el pasado? Un ejercicio sobre las percepciones de la historia en Morelia. Adelante, Melissa, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que disfruto mucho compartir el trabajo que hice en la maestría. Es un trabajo que desde mi punto de vista es vigente, sobre todo porque me ha permitido comprender mejor mi trabajo. Y bueno, pues creo que me gustaría compartirlo con ustedes. Bueno, la tesis que realicé para la maestría tiene que ver con un motor muy importante para mí, que es pues la convivencia con los adolescentes a los que comencé a impartir clases desde hace muchísimos años. Tengo casi 15 años siendo profesora de historia. Entonces, bueno, yo con el paso del tiempo me fui dando cuenta que en un aula de la clase de historia se mueven muchas cosas, más allá de los contenidos académicos. Entonces, bueno, a través del tiempo y del cuestionamiento, pues me fueron surgiendo muchísimas inquietudes respecto al trabajo con los chicos y chicas, y bueno, eso me motivó a cursar la maestría en enseñanza de la historia, que por cierto me gusta mucho el enfoque que tiene, puesto que no es una maestría que considere que el éxito de la historia radique en las estrategias didácticas que pueda tener un profesor o profesora, sino que es una cuestión, o sea, la analiza desde un ámbito más sistémico, desde mi punto de vista, que pues ve que la historia es un discurso hegemónico que mueve la identidad nacional. Entonces, pues va más allá de los esfuerzos individuales que nosotros como profesores o las buenas iniciativas o deseos tengamos para tener un aula exitosa, ¿no? Entonces, bueno, la manera en la que organicé mi trabajo de la maestría, pues fue precisamente si el tema es cómo los jóvenes perciben la historia, pues primero que nada me di a la tarea de estudiar a los jóvenes desde una perspectiva histórica, es decir, entender a la juventud como un constructo social e histórico que tiene sus inicios a finales del siglo XIX. O sea, hice una revisión. Bueno, deben saber que soy historiadora de formación, entonces siempre le ando buscando el pasado a todo. Y bueno, justamente este hallazgo de entender a los jóvenes como un constructo social e histórico que debe sus razones de ser a fenómenos bien concretos y bien específicos, pues me hace ubicar y entender mejor al grupo de jóvenes con los que trabajo. Bueno, lo que nos comenta brevemente el capítulo es pues que la juventud, entendida en el término moderno, es un fenómeno social que se crea a finales del siglo XIX como una consecuencia de la escolarización, ¿no? Cada vez son más jóvenes los que tienen la posibilidad de ir a la escuela y de compartir un espacio juntos y juntas, en este caso más juntos, porque la escuela pues comenzó siendo una actividad principalmente para varones de la clase media. Y bueno, a partir de la existencia de un espacio en común es como se va conformando una idea de lo que es ser joven. Y bueno, con el paso del tiempo se va cambiando un poco pues lo que significa ser joven, y bueno, ubico un punto muy importante que es después de que termina la Segunda Guerra Mundial, pues ya se crea como el antecedente directo de nuestras juventudes actuales. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues un grupo social ya bastante extendido y popularizado, que en el caso de México está directamente relacionado con la política del Estado benefactor, es decir, crear generaciones sanas que sean productivas para un país que está en desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, se crean un montón de instituciones, un montón de universidades, ya no solo en la Ciudad de México, sino que poco a poco se va abriendo el espectro, la educación secundaria ya era popularizadísima y así sucesivamente, ¿no?
Sin embargo, pues todos sabemos que a raíz del movimiento del 68, que es un tercer hito de la juventud en México, se empiezan a hacer evidentes pues la pauperización de la economía nacional cada vez más y por ende los jóvenes como su principal síntoma, ¿no? Entonces, así es como yo cierro el primer capítulo sobre la historia de las juventudes, entendiendo que la juventud actual está inserta en un contexto económico y político muy concreto, que es el neoliberalismo, que pues nos ha llevado a una situación de pauperización terrible, a situaciones bastante graves con respecto a los abusos, no solamente de la seguridad de nuestros jóvenes, sino pues también de comprender a los jóvenes o moldearlos ya no como agentes de cambio, como agentes de productividad, sino como meros sujetos de consumo, ¿no? Entonces, bueno, mi segundo capítulo tiene un título bastante, pues, duro, se llama Herederos de todas las crisis posibles, y es justamente pues un análisis que yo me metí a hacer a diferentes fuentes que tratan sobre las juventudes, pues de las desapariciones, de los feminicidios, del poco acceso a la educación, de la manera en la que la publicidad fomenta el consumo desde la temprana edad y todo esto pues justamente victimizando pues el papel de los jóvenes en la actualidad. Bueno, entendiendo a la juventud desde este espectro ya un poco más amplio, eh, pues bueno, ya me enfoqué en la institución escolar. ¿Por qué? Bueno, pues porque si no hubiera sido prácticamente pues imposible para mí abarcarlo todo, ¿no? Entonces, bueno, para ello me ayudé mucho de un autor que se llama Julio Torres, de un antropólogo que se llama Alfredo Nateras, del sociólogo Henry Giraud y de la antropóloga Margaret Mead. La conjunción de las ideas de estos autores me ayudaron a entender la institución escolar no como una institución inocente y benefactora que busca nuestro desarrollo cognitivo y social, sino como una institución que ejerce el poder, ¿no? En este sentido, pues sí hubo de mi parte un cuestionamiento personal, ¿no? De qué estoy haciendo yo como profesora en una institución que fomenta este tipo de prácticas. Debo decir que para mí esta tesis fue pues un choque personal difícil y me obligó a posicionarme pues acerca de mi profesión, ¿no? Entonces, bueno, entendiendo esta institución escolar como una institución coercitiva que difunde, ¿no? Justamente pues la conservación del régimen, pues, del gobierno y del sistema, pues bueno, ¿cómo posicionarse desde ahí? Esas fueron ya como una pregunta que yo me hice después. Bueno, eso con respecto a los jóvenes, ¿no? Que además, bueno, quisiera agregar ya para terminar esta parte que son entendidos como un sector de la población que tiene ideas propias, que tiene dinámicas propias y de ninguna manera me interesa infantilizar a la juventud, a los adolescentes de secundaria con los que trabajo y a los de preparatoria, puesto que considero que son un grupo autónomo, con ideas y sentimientos propios, ¿no? Entonces, bueno, justamente ahí es donde entra la metodología de mi trabajo. Lo que a mí me interesó fue precisamente acercarme a un grupo de jóvenes, hacer un ejercicio etnográfico, en donde la pregunta central, pues, es justamente qué entienden o cuál es la relación de los adolescentes con la historia, ¿no? Gran pregunta porque, pues francamente, los jóvenes se están separando, ¿no? De su infancia, se están separando de, bueno, están relegados del grupo adulto, son un grupo bastante castigado en términos de que, pues, poca gente soporta a los adolescentes, ¿no? Es como común saber que son un grupo difícil
y por lo tanto escucharlos y darles pie a que se expresaran dentro de una clase, pues fue mi principal objetivo. Entonces, bueno, terminé consiguiendo un empleo en una escuela particular aquí en la ciudad de Morelia. Y bueno, lo siguiente fue pues justamente identificar las particularidades de este grupo social, porque claro que los jóvenes son diferentes, existen jóvenes en el campo, en la ciudad, jóvenes de clase baja, de clase media, de clase alta, en fin, o sea, hay mucha variabilidad dentro de este grupo social. Entonces, bueno, para no hacerles el cuento largo, pues bueno, yo me enfoqué en un grupo de jóvenes de clase media a las orillas de la ciudad. La escuela donde yo trabajé está en la periferia. Es una escuela que vende justamente, hablando de los jóvenes como víctimas de este sistema comercial, que vende una educación particular, vende educación artística. Sin embargo, bueno, realmente es una escuela con bastantes deficiencias, que cae en contradicciones muy fuertes y de las cuales los jóvenes obviamente se dan cuenta, ¿no? Entonces viven como en una especie de sándwich, vislumbrando las contradicciones de la escuela en la que estudian y pues y la poca voz que se les otorga como estudiantes, ¿no? Trabajé con chicos de secundaria y de prepa. Tuve la suerte de que me tocaran ambos espectros de edad, que la verdad es que para mí fue muy claridoso porque me ayudó a entender a los chiquitos de primero de secundaria que todavía son muy niños, 13, 14, 15 años, y a los adolescentes o ya más jóvenes de hasta 18 años que ya estaban a punto de, pues no de entrar a la universidad, porque la verdad estaban bastante perdidos y desesperanzados de que no sabían cuál iba a ser su destino, su futuro, pero vaya, sí, jóvenes que ya se estaban encaminando a dejar la preparatoria, ¿no? Entonces, eso me ayudó a entender los constructos de la historia de un amplio espectro de edades, ¿no? Bueno, la percepción es entendida como un fenómeno individual, como un fenómeno personal. Yo percibo el mundo a través de los sentidos y lo significo. Sin embargo, el significar deja de ser un acto individual. Entonces, ahí quisiera comentar que la antropología educativa me fue de suma utilidad para entender el fenómeno de las percepciones como algo más complejo que el simple hecho de que yo, Melissa, perciba la historia de cierta forma, sino que hay todo un sistema que influencia mi manera de entenderla, y así con todo el mundo, ¿no? Entonces, los principales ámbitos que yo detecté para esta percepción generalizada de los jóvenes fue la escuela. Obviamente, pues todos tenemos clases de historia desde que vamos en la primaria. La escuela es un elemento muy importante para la manera en la que nosotros construimos nuestra idea de la historia, pero también nuestra casa, nuestra familia, nuestra historia familiar y la manera en la que se integra una historia desde la familia. Y por último, los medios masivos de comunicación, que también están muy presentes en esta conformación de la percepción. Me refiero concretamente pues a lo que los jóvenes buscan por interés propio, saber sobre la historia, ¿no? Y que es algo que regularmente no se toma en cuenta. Cuando nosotros damos una clase de historia en un salón de clases, pues bueno, sabemos que lo importante son los datos, las fechas, incluso la memorización y demás. Pero pocas veces tomamos en cuenta como saberes válidos lo que nos cuenta nuestra familia, lo que nos gusta ver en la tele, o no sé, por ejemplo, en este caso los chicos me salieron jugadores de videojuegos expertos, o en libros. Hay muchas estudiantes que leen libros y lo relacionan con la historia, y bueno, obviamente los paseos familiares a sitios históricos, la misma Catedral de Morelia que resultó muy emblemática para ellos y ellas, en fin. Entonces, bueno, después de hacer este trabajo de un año que fue complicado, la verdad es que no les voy a decir que fue fácil, los jóvenes pues muy reacios a, esperaban recibir un papel muy de profesora, ¿no? Ella es la maestra de historia,
que llega a impartir la asignatura, ¿no? Y entonces como yo iba a hacer una etnografía, un ejercicio etnográfico, pues sí de repente sentí que ellos no entendían muy bien por dónde iba la cosa y hubo muchas resistencias. Yo empecé, bueno, el ciclo escolar comenzó en agosto, les voy a decir que hasta el mes de abril yo me sentí con la confianza de poderlos entrevistar, ¿no? Por ejemplo, fue un tiempo largo de conocernos, de relacionarnos. Obviamente los jóvenes nos van a decir lo que queremos escuchar y es precisamente eso lo que yo quería evitar, ¿no? Ir más allá de lo que se dice en primer plano, ¿no? Como de mí hacia afuera y ir un poquito más, en más profundo. Bueno, los hallazgos de esta investigación fueron 4. Aquí sí me voy a permitir compartirles la pantalla para pues que les quede un poquito más claro. O sea, las percepciones de la historia que yo encontré en este grupo de jóvenes, fueron 4. Para los jóvenes la historia necesariamente tiene que ser divertida e interesante. Es la manera en la que la consideran un campo del conocimiento exitoso y válido. La segunda es que yo me percaté, yo misma pude percibir que hay un abismo inmenso entre la historia escolar y que los jóvenes no recuerdan. No recuerdan la historia, se equivocan mucho en lo concreto, ¿no? Divagan, les da mucha vergüenza hablar de historia, como que me dejaban a mí esa parte, ¿no? Como de la precisión del dato. Eso fue como la segunda percepción que yo misma tuve. La tercera fue que yo observé la necesidad, sobre todo de las muchachas, de hablar de mujeres, de hablar de género. Yo sé que el género no solo se enfoca en las mujeres, pero en este caso la inquietud sí estuvo directamente relacionada eh, con que a ellas les despertaba mucha curiosidad a que habláramos de la historia de las mujeres, ¿no? Y el cuarto hallazgo fue, bueno, yo lo titulé así, Nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, porque así se llamó un mural que ellos hicieron, pero se refiere justamente a la historicidad, es decir, a la relación que las personas establecemos con los 3 tiempos, con el pasado, el presente y el futuro. Ellos lo tienen obviamente tejido muy profundamente dentro de su urdimbre personal, lo dicen todo el tiempo, pero obviamente, o bueno, no sé si sea tan obvio, son capaces de hacerlo consciente, ¿no? Pero todo el tiempo navegan entre el pasado, el presente, el futuro, y eso me pareció muy interesante porque nos abre el espectro pues de lo que es la historia. No sé cómo voy de tiempo. Ok, me quedan 5 minutos. Bueno, entonces, pues yo no tengo tiempo, no me da la vida para poderles compartir la profundidad con la que analicé estas percepciones de la historia, justamente. Creo que ni a mí me dio tiempo de hacerlo mucho en el tiempo que estudié la tesis. Pero pues sí me di cuenta y me cuestioné sobre todo en el punto de si la historia de verdad tiene que ser divertida, si la historia, cómo debemos los profesores abordar este tema tan complejo, tan profundo y buscar un posicionamiento, ¿no? Por ejemplo, una práctica interesante que se dio en el salón de clases fue que yo les di la opción de escribir o no escribir, es decir, de tomar sus notas o no tomarlas. Y absolutamente ningún alumno compró un cuaderno para la materia. Entonces, pues eso me hace ver, bueno, hay una autora que se llama Edith Curry, que es socióloga, y dice que el espacio es la dimensión material que posibilita la memoria. Entonces, en este caso, a mí el cuaderno me parecía como ese repositorio en el que una persona interesada en guardar la memoria podría usar ese objeto material para guardar cosas que le interesara revisar a futuro.
Y sí llama mucho la atención ver justamente dentro de esta institución coercitiva que es la escuela, que el tomar apuntes es una imposición, es una práctica impuesta, y que si uno les da la opción, obviamente no en todos los casos, yo supongo que habrá estudiantes que lo hagan, en este caso no, no lo hubo, pues para mí fue muy simbólico este hecho y debo decirles que me lastimó. Me lastimó porque yo sentía que a mis clases les faltaba algo, ¿no? Entonces ahí también, bueno, creo que yo tendría que pensar un poquito más sobre mi papel como docente y pues bueno, yo lo dejaría aquí porque si no me voy a extender a temas que ya se salen de los tiempos establecidos y pues bueno, espero si tienen algún comentario o pregunta, con gusto se los pueda yo contestar. Muchas gracias. Gracias a ti, Melissa. Bueno, pues muy interesantes ambas presentaciones. Nos parece que nos ponen sobre la mesa cosas pues, que dan para mucha reflexión, mucho intercambio de ideas. Pues si les parece, damos paso a la participación de los miembros internos del seminario. No sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario. Me parece que tanto Edgar como Melissa, al final de cuentas, el tiempo quedó cortito y como que se quedaron con cosas ahí en el tintero. Entonces, bueno, podríamos incitarlos a que nos aclaren algunos puntos. No sé, ¿alguien quiere comenzar? ¿Vale? ¿Nadie se anima? ¿Perdón? ¿Sí? ¿Quieren yo? Mari, sí, perdona. Adelante, Mari, gracias. A mí me gustaría un poquito, en el caso de Melissa, que nos abordaras un poquito más cómo fue el tratamiento que le diste a la información, es decir, el análisis de la información, porque también yo trabajo percepciones, y es complejo el análisis de las percepciones. En particular, a mí me ha costado mucho trabajo, sobre todo en esas percepciones. Yo trabajo con infantes, entonces percepciones infantiles se me ha hecho complejo. Entonces, me gustaría que nos compartieras esa parte. Si les parece bien, hacemos como en algunas de las otras sesiones. Perdonen, no lo comenté antes de pasarles la voz. Reunimos 3 preguntas, 3 comentarios y luego les pedimos a los ponentes que respondan. ¿Sí? ¿Alguien más? Además de Mari. Sí, yo quisiera preguntar también. Sí, Deni, adelante. Ajá. Edgar, me quedó la duda, pero creo con la imagen que puso en la que está con sus estudiantes, quizás muy condicionada por nuestra situación actual, me quedó la idea en un inicio de que él estaba trabajando lo de las redes sociales en estos tiempos de contingencia, pero no fue así. Fue en una etapa en la que estaba en contacto físico también con sus estudiantes, es decir, se veía con ellos. Entonces, mi pregunta es, ¿qué diferencias valoras, Edgar, entre la posibilidad que brindan las redes estando con la gente, con los estudiantes de manera presencial o no? Es decir, esto me parece interesante porque ahora estamos muy condicionados a inventarnos estrategias que se movilicen mediante las redes sociales, pero tú tuviste la experiencia de usarlas estando de manera presencial con ellos. Y me parece que pudiera haber una diferencia importante. Sigo pensando que el contacto presencial es fundamental, que da una contención que sin la presencia y sin la relación personal se difumina un poco, ¿no? Esa contención que uno debe dar como profesor en los grupos, ¿no? No sé cómo ves este asunto. Y luego en relación a Melissa, a mí me gustaría
que pudiera hablarnos un poco más de lo que encontró del sentido de historicidad de los chicos con los que trabajó. Me parece que fue un tema también muy interesante y preocupante a la vez para nosotros los adultos de este mundo, ¿no? Ya que ella habla mucho del adultocentrismo en relación a los jóvenes en su tesis, me parece que ese tema de la parte de la historicidad sería interesante que pudiera abundar un poquito más en ello. Muchas gracias, Denis. Bueno, si les parece, son dos quienes están interviniendo, pero tenemos ya tres preguntas muy concretas. Si les parece, empezamos con estas 3 preguntas y a continuación damos otra rondita. ¿Quién quiere comenzar? A lo mejor en orden de las preguntas. Para Melissa, Mari preguntaba, a ver si sinteticé bien, que le pedía que ampliara el tratamiento de la información, ¿verdad? Adelante, Melissa. Gracias. Sí, ¿me escuchan? Sí. Ok. Bueno, el análisis se hacen instrumentos. A mí me sirvió mucho usar instrumentos etnográficos para justamente analizar y desmenuzar las percepciones. En este caso, los dejé dibujar mucho, los dejé escribir mucho. Hice unas entrevistas que fueron pues bastante significativas justamente para ir como encontrando similitudes y puntos de encuentro entre ese gran cuerpo documental. Debo decir que cuando terminé la fase de recopilación de la información y vi todo lo que tenía, porque fue así como ahogarme en tantos datos, porque pues sí, obviamente lo que hay que hacer es una categorización. Leer y releer, encontrar palabras clave, encontrar los puntos en los que se van concordando justamente las percepciones, ¿no? Como en este caso fueron 4 los elementos que yo pude condensar en un cuerpo como pues ya sistematizado, ¿no? De que yo me di cuenta que de los 21 jóvenes que entrevisté, 19 usaron la palabra divertido e interesante, ¿no? Entonces, para mí ese fue un poco es justamente a través del análisis de información que uno crea o pues conclusiones que nos lleven a analizar. Creo que eso es lo que podría aportar. Gracias, Melissa. Después intervino Denis haciendo una pregunta primero a Edgar respecto de las diferencias en el uso de las redes sociales estando en contacto, como cuando fue que realizaste tu ejercicio, y la importancia de las redes, el papel del contacto, ¿no? Usando las redes sociales como estrategias didácticas. Y luego también le pide de mí a Melissa que si amplía un poco el tema de la percepción de la historia. Adelante, Edgar. Sí, doctora, muchas gracias. Doctora Trejo, que la verdad es que qué excelente pregunta, es un cuestionamiento que todos los días me realizo desde que inició la pandemia. Ha sido sumamente complicado, yo creo, esta situación. Nos agarró a todos mal parados, de sorpresa en un principio, nos hemos tenido que adaptar. Y sí, definitivamente creo que cambió mucho las cosas y la manera en que incluso yo tenía pensado la utilización de estas redes sociales como estrategias didácticas, como herramientas para desarrollar estrategias didácticas. Entonces, bueno, yo creo que definitivamente nunca es ni será lo mismo esa presencialidad, falta el factor humano y como bien lo menciona, este factor de contención que puede proporcionar el maestro de manera más controlada sobre lo que se está desarrollando
en el aspecto didáctico. Y bueno, creo que una de las principales diferencias que yo encuentro es que ahorita, bajo las circunstancias de la contingencia, definitivamente lo que puede significar el uso de las redes sociales en estas estrategias puede implicar que sea más ameno el aprendizaje para los estudiantes, pero es evidente que existe una saturación para los mismos. Incluso para nosotros, yo creo como docentes, estamos muy ligados a esta cuestión de estar todo el día en la computadora. Vaya, no sé ustedes, pero realmente cuando acaba mi día laboral, yo francamente quisiera aventar el teléfono por la ventana porque es una saturación, y creo que mis alumnos me han compartido percepciones muy similares en ese sentido, de que, bueno, las plataformas, los documentos compartidos, que si ya les mandamos algo hasta por WhatsApp a los alumnos, y de repente ellos expresan esta idea de saturación. Entonces, bueno, yo creo que en estas circunstancias sí serviría para hacer el aprendizaje más ameno, pero que se perdió ese factor novedoso que yo planteaba en las clases presenciales, y que además pues implicaba una extensión de mi clase, un factor, ¿por qué no decirlo?, hasta disruptivo, un poco más interesante. Yo creo que eso es algo que se perdió en esta contingencia. Sin embargo, tengo pues mucha convicción y confianza de que podremos corregir las áreas de oportunidad que tienen estas estrategias, porque estoy seguro que las tienen, y que podemos lograr un aprendizaje significativo para con los estudiantes. Y que de igual manera podemos emplearlas bajo estas circunstancias, procurando hacer más ameno el aprendizaje para nuestros alumnos. Muchísimas gracias por su pregunta. Gracias, doctora. Melissa. Sí, espero que ya me escuche un poquito mejor. Bueno, la pregunta que me hace Denis, que tiene que ver con profundizar un poquito sobre el sentido de historicidad de los chicos con los que trabajé. Bueno, los jóvenes comienzan a darse cuenta, y a lo mejor yo los ayudé o los empujé un poquito a entender sus propias contradicciones con respecto a la visión progresista de la historia. Con visión progresista, pues me refiero a entender el tiempo lineal, que considera que los seres humanos, a través de nuestro devenir histórico, pues vamos evolucionando a un grado que hoy, con la tecnología y todo esto, pues estamos en condiciones mucho mejores que las previas, ¿no? Entender a los humanos del pasado como estos sujetos que no tenían lo que nosotros tenemos, hablando de cura de enfermedades, hablando de todas las posibilidades que tenemos como sociedad contemporánea, ¿no? Entonces yo empecé a notar justamente en el análisis de las entrevistas y en el análisis de algunas clases que tuvimos, que ellos mismos se tropezaban con ese discurso, ¿no? Como, no sé, en alguna ocasión hicimos un trabajo de murales, como les había comentado. Esto fue tanto en secundaria como en prepa, en donde yo les pedí que abordaran los problemas de la actualidad, ¿no? Les dije, bueno, ustedes en un mural van a dibujar, se van a juntar en equipos y van a dibujar un problema que quieran manifestarle a los demás, que les preocupa sobre el presente. Y entonces, bueno, en secundaria el experimento fue muy interesante porque ellos tienen todavía una visión un tanto infantil de la historia, del presente humano y del futuro, entremezclando mucho la ciencia ficción de la que tienen en la cabeza por las películas que ven. Entonces aparecen muchas, no sé, que un meteorito va a venir y va a terminar con la vida de la Tierra, que las enfermedades nos van a matar. Entonces yo pues les preguntaba, ¿no? Bueno, pero entonces para eso existe la ciencia, ¿no? Para generar curas a las enfermedades. Y entonces a través de estas pláticas se fue develando justamente que ellos realmente ya no están convencidos de esa visión progresista y lineal de la historia. Entonces ahí cabría pensar, bueno, ¿y qué hacemos, no? ¿Cómo repensamos los docentes de la historia este discurso que vende que cada vez somos mejores, ¿no? Que por ejemplo, en la historia de las mujeres, ¿no? Que bueno, sí, las mujeres conquistamos nuestros derechos, salimos a las calles, muchas tenemos salarios equitativos a los de los varones, sí, pero existen un sinnúmero de problemas derivados de esto que no son precisamente progresistas, ¿no? Entonces, estas cuestiones creo que son las que hacen falta abordar porque ellos se dan cuenta.
sin embargo, como que no lo pueden decir con mucha claridad. En el caso de los estudiantes de prepa, todavía fue como más desolador el panorama, porque ellos sí decidieron hablar del presente tal y como lo ven. Ellos dibujaron, aparte lo hicieron todo el grupo, fue un trabajo en equipo, hicieron un mural que se llama Nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Y el mural, déjenme ver si lo... Ah, sí, aquí está. Se los voy a proyectar así rapidísimo para que no se lo imaginen, no me tardo nada. Es un mural que nos hace ver como una ciudad bajo la tormenta. Ellos dibujaron el cielo, bueno, rayos, ¿no? Dibujaron un cielo rojo por la contaminación, que decían que el cielo ya está rojo porque las ciudades están muy contaminadas. Y mensajes pues negativos, ¿no? Mensajes que dice gritos de la sociedad, en otro aparecen los más 43, y en fin, como ratas, animales de la basura y demás. Entonces, bueno, pensando con ellos en este trabajo y sobre todo el título que decidieron ponerle, que fue Nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, pues me hace como pensar que para ellos, o sea, que los jóvenes en la actualidad se sienten, y esto es uno de los grandes hallazgos que yo tuve en mi trabajo, se sienten herederos de algo que no pueden manejar. O sea, herederos de todos los problemas que las generaciones anteriores han venido arrastrando y que ellos a estas alturas de su vida les dicen que tienen que solucionar porque son el futuro de la humanidad, ¿no? Y entonces, bueno, ¿cómo un joven de 17 años va a solucionar los problemas del mundo? Entonces, de ahí es que yo considero, y esta es una de las otras conclusiones, que por eso se resisten a la historia, no les gusta, más allá de que los entretenga y les parezca divertida y jajaja, y vamos a ver la Segunda Guerra Mundial a través de videos divertidos, profundizar en estos temas es doloroso. Y es tan doloroso que prefieren no hacerlo y lo evaden. Entonces, bueno, a grandes rasgos, esto es lo que yo podría compartir. Muchas gracias, Melissa. Si les parece, abrimos otra ronda de intervenciones para los asistentes internos, que también en el Facebook tenemos ya algunos comentarios y algunas preguntas. Pero sí, adelante, Osiel. Hola, les comparto igual mis preguntas por acá para que las puedan leer después, pero para el maestro Edgar, bueno, primero felicitarlos, ya casi lo logran, ya están más para allá que para acá. Felicidades por sus trabajos muy interesantes. Al maestro Edgar, me queda una pregunta. O sea, ¿qué aspectos del aprendizaje, así concretamente me podría decir más allá de la medida, deja que los chicos compartan sus trabajos, sus reflexiones, por ejemplo, de estos videos que nos mencionaba, en redes sociales? O sea, ¿cuál es el impacto directo? ¿Les aumenta la confianza, se las disminuye, les amplía sus capacidades de oratoria? No sé, o sea, ¿cuáles son eso, ¿no? Los aspectos concretos del aprendizaje que mejora esta propuesta que usted tiene? Y a la maestra Melissa, es que al final como que me queda este dejo como de tristeza de, ay, pues pobres chicos, ¿no? Son herederos de una carga que no pueden, ¿no? Que les supera. Y me hace pensar un poco como si los chicos reflexionan sobre su propia agencialidad, su propia capacidad de intervenir, digamos, en su sociedad. Probablemente sí, usted ya lo mencionaba, pero digamos, esta reflexión, ¿cómo se aplica fuera del aula? Porque pues sí es muy fácil, bueno, yo en mi caso estoy investigando un poquito también agencialidad, pero por ejemplo en procesos como la democracia, muchas veces pensamos la democracia en lo macro, ¿no? Las elecciones, el presidente, los votos, pero no pensamos la democracia en lo micro, ¿no? O sea, yo cómo me responsabilizo, por ejemplo, y ahí inicia la reflexión de los adolescentes. Entonces, no sé si usted puede ahondar un poquito más, ya nos adelantaba algo, pero no sé si puede ahondar un poquito más como qué pasa al final, porque parece que la conclusión es bien pesimista. Y muchas gracias. Gracias, Osiel. ¿Alguien más quisiera plantear alguna pregunta? Moni, adelante, te escuchamos. Pues igual me sumo al agradecimiento, ¿no? Porque nos compartan sus trabajos y sus investigaciones. Me parecen temas muy, muy interesantes que plantea como problemáticas también ahora muy pertinentes en este contexto, ¿no? Son un par de preguntas
que quiero hacer primero para Edgar, que normalmente, bueno, ahorita que ya todos nos vimos obligados a transitar a la enseñanza en línea o la enseñanza virtual o a distancia, pues hay muchas cosas de las que nos hemos percatado, ¿no? Que a lo mejor antes no nos dábamos cuenta, ¿no? Una de ellas para mí es muy importante la disposición para aprender bajo las tecnologías de la información, que me parece que es fundamental porque implican que un papel diferente en el rol entre el alumno y el docente, y el alumno se tiene que convertir como en pues en un sujeto o en un actor pedagógico pues más autogestivo, ¿no? Y para la autogestión, pues no hay nada mejor que el interés y que la motivación y que el deseo por aprender y sobre todo la disposición por transitar a estas herramientas tecnológicas, convencido de que son una herramienta que potencializa el aprendizaje. Yo me he encontrado que como ahora nos hemos sentido obligados a transitar y no tenemos las herramientas y a veces ni siquiera estamos convencidos pedagógicamente de esto, pues ha sido muy difícil, ¿no? Pero bueno, quiero que me comentes un poquito cómo fue tu experiencia con esta motivación, autogestión y disponibilidad, o más bien disposición de los alumnos. Y también otra de las cosas que yo me he dado cuenta tiene que ver como con la dimensión ética en el manejo de la información, que yo, bueno, ahora que he preparado mis clases, que las subo, ¿no? al Classroom y que las pongo a disposición de los alumnos, luego, pues sí me ha entrado angustia, ¿eh? Déjenme decirles que qué pasará con mis clases, o qué pasará con mis imágenes, ¿no? O qué pasará con mi foto, ¿no? Si salen del contexto del grupo, además, muchas de las cosas que uno dice de manera presencial, pues al quedar como evidencia y grabadas, se pueden utilizar para fines diferentes. Es decir, hay toda una cuestión que yo no había como dimensionado hasta ahora, ¿no? Y sí me genera preocupación, me genera angustia, también me genera pues una sensación de confianza, ¿no? Pero también una necesidad de hablarlo con los propios alumnos, ¿no? Y tomar acuerdos sobre eso, pero son acuerdos internos. Yo me pregunto, por ejemplo, cuando tú hacías este ejercicio de usar los videos en YouTube y esta información que mencionas tú que estaba a disposición, ¿no? A través de estos canales de la Ciudad de México, con estos delitos, ¿no? Cotidianos. ¿Qué pasa o sea, no sé si tú y tus alumnos reflexionaron sobre esto, sobre todo sé que lo utilizamos para términos pedagógicos, pero al final de cuentas, pues sí hay un tema ahí de seguridad de las personas que salen en esos videos, ¿no? Y que además se sacan del contexto y que además no son autorizados para ser usados para esto, ¿no? Hay un riesgo que uno, pues, transita al subir tu material en esas redes, pero me queda claro que en el caso de ellos, pues no es algo voluntario, ¿no? Entonces, no sé, ahí me quedó esta duda, que es como la dimensión ética en el uso de esta información. Y bueno, para Melissa, pues agradecerle también esto que mencionas. Yo, Meli, pues fíjate que me quedo como también como muy pensativa con lo que nos compartes. Algo que a mí me parece importante es esta postura que tú nos comentas de entender a la escuela como este dispositivo de control, ¿no? Que me parece que por algunos momentos suele ser como muy perceptible y a veces creo que también, y en otro momento lo mencionabas, ¿no? Cuando al final dices, bueno, también yo pude identificar que la escuela en donde yo trabajé, pues había muchas contradicciones, había muchas deficiencias, había tensiones, ¿no? A veces, no sé si tú lograste identificar, ¿no? O en tu proceso de investigación, cómo la escuela es mucho más compleja que la mera reproducción del status quo, ¿no? O que no es una camisa en donde solamente se reproducen las relaciones de dominación o que es un mecanismo de control al estilo Foucaultiano, ¿no? Sino que es algo mucho más complejo que eso, ¿no? Y tú misma creo que el hecho de que tú hayas podido ingresar y que desde adentro de sus aulas hayas podido
generar una estrategia de esta naturaleza tan crítica y tan reflexiva, que lo hayas podido compartir y que hayas podido enseñar sin, por ejemplo, pedir libreta de notas, y que hayas podido generar estas reflexiones y que hay, o sea, tu presencia, que es una voz crítica y reflexiva adentro del mismo sistema, pues un poco habla como la escuela es sin negar que juega este papel, ¿no? De control y de tensión, pues es algo mucho más complejo, ¿no? No sé si puedas como un poquito hablarnos más sobre esto. Y por último, cuando hablas de este tema de la historicidad entre los jóvenes, ¿no? Que me parece súper importante lo que nos compartes y que nos muestras en tu tesis, a mí me parece como muy importante pensar en cómo a lo mejor los jóvenes, pues sí, viven como en este presentismo que ya hemos reflexionado y otros autores han señalado. No sé qué tan difícil sea como pensar en el pasado, en el presente y en el futuro, y más bien se encuentran situados en un presente que se despliega en múltiples realidades, ¿no? O en múltiples mundos, ¿no? Pensemos en el virtual y en el mundo así cotidiano que ahora nos llena, ¿no? Y que muchas veces el mundo virtual de verdad que sí te absorbe. Yo me siento absorbida ahora, ¿no? En estas condiciones actuales, ¿no? Y a veces, pues para los jóvenes es más difícil desprenderse de lo que sucede en las redes, en el internet, en los videojuegos, en los documentales, en las películas, en todos los programas que ven en la televisión, ¿no? A tal grado que pues ahí se han tejido relaciones muy complejas de violencia y demás, ¿no? Entonces, no sé si tú pudiste identificar, además de esta historicidad, pues a lo mejor este presentismo desplegado en diversas realidades, ¿no? Y por último, también, fíjate que esto que nos muestras de la visión progresista de la historia se me hace muy interesante, pero por otro lado, como que encuentras cierta tensión con esta visión sumamente pesimista del presente, ¿no? Como que hay una visión de que hemos progresado a lo largo de la historia, ¿no? Y que la historia es lineal y demás, pero por otro lado, uno ve la noción que tienen de presente y pareciera que ahí la visión progresista se va diluyendo, ¿no? Y como bien dices, pues son hijos de la crisis, ¿no? Y ahí las escuelas hemos tenido un papel muy importante en la reproducción de una narrativa de la crisis en la cual ahora nos hemos encontrado, ¿no? Pero bueno, no sé si pudiste encontrar también esta tensión entre esta visión progresista y esta visión tan pesimista del presente. Gracias. Gracias, Moni. Bueno, ¿alguien más del seminario interno quisiera tomar la palabra? Ya son 4 preguntas, pero si no, alguna ventaja tiene que tener ser la moderadora de la mesa. Me gustaría plantearles una pregunta a cada uno de ellos antes de que nos coma el tiempo. Bueno, la primera de ellas es para Edgar. Ya comentaban mis compañeras lo pertinente y lo necesario de discutir y de pensar el uso de estrategias como las redes sociales en espacios didácticos, como recursos didácticos. Fíjate que cuando leo tu trabajo, me parece un trabajo muy interesante porque me parece que a partir de tu experiencia, pensando en que tú hiciste un reporte de práctica docente, a partir de tu experiencia, pues quienes se acercan a leer los resultados dicen, pues claro, o sea, en realidad las redes sociales podrían permitirnos devolverle ese sentido social e incluso también reforzar la perspectiva constructivista de los aprendizajes. En el caso que tú nos presentas, pues son los aprendizajes del derecho, ¿no? De algunos temas jurídicos. Pero bueno, una cosa que causa como mucha angustia, incluso también para los profesores, tú también lo comentabas en los resultados de tu trabajo, que es este asunto de que como que se copian las respuestas, se copian las opiniones. No sé qué opines tú, pero desde mi
punto de vista, sobre todo pensándolo desde la perspectiva constructivista, ese copiar no necesariamente tiene una connotación negativa, si de lo que se trata es de aprender de lo que dicen los otros y de lo que opinan los otros. A mí me parece que tu trabajo nos muestra, no sé si me equivoqué, nos muestra las ventajas que tiene este hecho de copiar entre comillas, ¿no? Le quita esa connotación negativa. Eso para Edgar. Y bueno, Melissa, me gusta mucho tu trabajo. La verdad es que me quedaron muchas ganas de leer el trabajo completo. Y bueno, tendría varias preguntas, pero una que sí me parece que tenemos que abordar en este espacio, me quedo, sí, un poco, y es algo que a mí me ha pasado también como historiadora, que desde la historia de la educación luego se acerca a la investigación educativa. Me parece que tu trabajo es un excelente acercamiento que problematiza y que analiza, qué aspectos intervienen en la percepción de los jóvenes y de las jóvenes en torno a la historia. Y eso me parece que está muy bien. No sé si en tu trabajo final lo abordes, a lo mejor me gustaría que lo compartieras un poco, ¿no? Entonces, como docente, como profesora de historia, ¿qué propones? Tiene que ver un poco con lo que te proponía, lo que te preguntaba también Ociel, ¿no? Tú nos muestras un tejido, los hilos de un tejido muy denso, muy interesante, pero bueno, una vez hallado estos factores que intervienen en la percepción, los distintos abordajes o las posturas en torno a las juventudes y también a las infancias, que ojo, yo sentí un poco raro cuando tú decías que los de secundaria sí tienen una visión infantil de la historia. Yo creo que no sé si lo entendí mal, pero no tendría por qué tener una perspectiva negativa, es la infancia, ¿no? Parece que el uso del concepto de infancia lo estás utilizando como menos científico, cosas por el estilo. Entonces, bueno, concretamente, me gustaría saber si en tu trabajo final tú propones algo, ¿no? Ya sabemos cómo se construye la historia, cuáles son las principales percepciones de la historia, hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Bueno, son las preguntas. Les damos la palabra. Ay, por participar ya no supe. Ociel, primero las preguntas planteadas por Ociel. Inicio entonces, doctora, si no tiene inconveniente. Sí, Edgar, sí, por favor. Bueno, pues muchísimas gracias. Qué pregunta tan necesaria. Además, creo que faltó puntualizar qué aspectos precisamente del aprendizaje noté yo en esta implementación. Entonces, bueno, maestro, sí, muchísimas gracias. Creo que lo primero que yo vería es que se favorecieron las habilidades comunicativas de los alumnos para poder, primeramente, preconstruir un conocimiento, pero a su vez poderlo replantear en su propio discurso y que esto sea considerado como parte de una de las actividades de evaluación. Entonces, bueno, creo que sí se trabaja mucho esta parte de la comunicación, pero también lo que es el trabajo colaborativo. Y bueno, aprovecho porque me parece que además es muy pertinente esta cuestión del trabajo colaborativo, esto que mencionaba la doctora Karina, este copiar o esta duda de los alumnos de si me van a copiar. El copiar no es necesariamente ahí en este punto copiar como algo negativo, sino poder ver qué es lo que está trabajando y qué es lo que está construyendo el otro, cuando además existe pues la rectoría, en este caso del docente, haciendo alusión de que los trabajos y las opiniones que ahí se viertan, pues deben de procurar ser originales y que el hecho de que veas los trabajos de los demás no necesariamente implica que debes de realizarlos en el mismo sentido, ¿no? Creo que la idea de poder establecer este medio de comunicación en las redes sociales es poder proporcionar esta retroalimentación directa y muy personal para con los estudiantes, ¿no? Y bueno, en otro sentido, dentro de lo que es la pedagogía jurídica, me parece que un aspecto del aprendizaje también medular, pues sería la capacidad que yo busqué generar en el estudiante de relacionar y de que él correlacione lo que ocurre en la realidad todos los días y que lo podemos percibir a través de esa ventana que hoy más que nunca representan las redes sociales
con la teoría de lo que estamos viendo en la asignatura. Y bueno, creo yo que se cumplió ese objetivo de subsumir, que realmente es, yo creo, en un sentido muy teleológico, la finalidad última de nuestro programa de Derecho. En cuanto a la pregunta de la doctora Mónica, qué interesante tema este de los permisos y autorizaciones del uso de la imagen en redes sociales. Yo creo que incluso como docentes lo estamos viviendo mucho en la actualidad, pero bueno, sobre los videos, tema que me parece muy relevante. Cabe mencionar que los videos no necesariamente aparecieron los alumnos, sino que los videos ya estaban subidos y que, bueno, el alumno además tiene la opción de editar los contenidos de modo tal que él se sienta cómodo con los mismos. Es más, puede hacerlo de manera por escrito, no tiene que aparecer él, no tiene que aparecer su imagen. Algunos le cambiaban hasta la voz, usaban ahí programas de edición de voz. Entonces, bueno, creo que el hecho de que pudieran tener estas herramientas a la mano también facilita la manera en que queremos proyectarnos a través de las redes sociales, ¿no? Y que bueno, no tienen la necesidad tampoco de utilizar sus perfiles personales de modo tal que se puedan sentir invadidos en su esfera individual y pueden, por el contrario, utilizar las cuentas institucionales que son de Google, que les permiten utilizar, bueno, toda esta gama de herramientas y aplicaciones que tiene Google y que hoy más que nunca estamos empleando y utilizando precisamente para potencializar, como bien lo mencionaba la doctora Mónica, este aprendizaje, ¿no? Con los alumnos. Y que, bueno, nos permite gestionar de una u otra manera, motivar dentro de lo que es posible bajo estas circunstancias, el que puedan acceder a estos contenidos que estamos planteando para ellos. Yo, la forma en que respondería esto de cómo podemos motivar al alumno respecto a las redes sociales, la respondería muy sencillo. Plataformas como Moodle, Edmodo, Blackboard o Classroom están diseñadas específicamente para cuestiones académicas. Facebook se utiliza para información, se utiliza para diversión y se utiliza como un centro o un loft donde concurren muchas otras redes sociales. Pues vaya, incluso lo que estamos haciendo ahorita se está proyectando ahí y está generando un contenido muy importante e interesante. Entonces, bueno, creo que esa utilidad que tiene Facebook es lo que le permite ser un poco más atractivo en ese sentido y motivar un poco más al estudiante. Y muchas gracias por la pregunta. Espero haber respondido de menos en su mayoría a estas grandes inquietudes. Gracias. Perdonen, le permití a Edgar que respondiera todas las preguntas porque él tiene un compromiso ahorita a las 6:30 y tendrá que desconectarse. Edgar, Gracias. hay algunas preguntas también para ti en Facebook. Si no nos da tiempo y si estás de acuerdo, yo te comparto esas preguntas más adelante. Y bueno, la ventaja de que este seminario se quede en Facebook es que después puedes responder directamente a quienes nos están escuchando o viendo a través de Facebook, para Claro que sí. darle la palabra a Melissa. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias. Ok, adelante, Melissa, gracias. Sí, bueno, la pregunta de Ociel, bueno, yo me acuerdo, Ociel, de tu exposición en un seminario anterior, que todavía era presencial, se extraña mucho. Y recuerdo un poco tu trabajo y entiendo la dirección de tu pregunta con respecto a, bueno, mi tesis en el examen profesional, y no, Denis no me dejará mentir, fue catalogada de una tesis muy pesimista. Y sí, creo que me considero una persona algo pesimista en el sentido de violencias sistémicas que sufre la juventud. Y el objetivo de mi trabajo justamente es plantear eso, porque revisando y a través de todos los años que tengo trabajando y de la curiosidad que me mueve en ser maestra, profesora, es justamente como buscar soluciones, ¿no? Como decir, bueno, ¿y cómo le hacemos para que estos jóvenes de verdad encuentren un espacio en el aula pues, para sentirse más libres, más propositivos, no lo sé. Pero como existen innumerables trabajos respecto a las soluciones, a las propuestas didácticas propiamente dichas, sí quise darle como un enfoque distinto a mi trabajo, precisamente como para aportar desde otro lado. Y bueno, obviamente esto también responde a inquietudes personales, ¿no? Que igual a mí misma no me quedaban claras las violencias sistémicas, o por lo menos no de manera tan, pues sí, tan clara, ¿no? Yo no puedo dar una receta, y justamente aquí apelo a la antropología educativa.
que hablo mucho de ella en la tesis. Creo que hace falta que los profesores hagamos este trabajo etnográfico cada vez que ingresamos a trabajar a una nueva escuela, cada vez que tenemos un nuevo grupo y saber qué podemos hacer y qué no. Y esto se empata un poco con la pregunta de Mónica respecto a la violencia de la escuela. Yo nunca quise decir cuál escuela es, justamente porque pues no quedé en muy buenos términos con ellos. Hubo pues algunas situaciones desagradables justamente por no acatar la orden, por salirme un poco del espectro de trabajo, a pesar de que la escuela se vendía como una escuela progresista. Entonces, lo primero que yo tuve que hacer fue justamente posicionarme dentro de esa institución y decir, a ver, Melissa, estás trabajando aquí y puedes hacer esto y esto no lo puedes hacer. ¿Por qué? Bueno, pues porque también es mi empleo y yo vivo de eso, ¿no? Entonces, no se trata de llegar a hacer la revolución a las escuelas, sino ver en qué espectro, en qué ámbitos sí te puedes mover y en cuáles no. Y esos casos son muy particulares. Entonces, más bien la invitación sería justamente a adquirir o a formar ese ojo antropológico que nos permita conocer con quiénes estamos, qué podemos hacer y qué no podemos hacer, porque también, y no solo hablo de la historia, pero creo que la historia es un excelente ejemplo, estamos trabajando con temas muy delicados, que es la identidad, el pasado, estamos hablando de la memoria de los pueblos. Y en ese sentido creo que hay cosas que se pueden, hay cosas que no se pueden y eso dependerá del contexto. Entonces mi respuesta quizás sea un poco ambigua porque la ambigüedad del contexto se presta para eso. Yo más bien invito en la conclusión de mi tesis a que cada profesor se haga esa pregunta. ¿Cuál es mi función como profesor de historia? Y no es que yo defienda una o la otra, creo que cada quien tiene muy claro lo que quiere. A mí me fascina el trabajo de crear ámbitos democráticos dentro del aula y fomentar justamente que los estudiantes voten, digan lo que quieren y como desde abajo justamente ir generando nuevas prácticas pues, de convivencia, ¿no? Pero no siempre se puede. Y tampoco creo que tenemos el derecho de no tener el cuidado y romper con una estructura que ya está hecha. Entonces creo que por eso invito como a este ojo sensible. En este caso, Mónica, una manera en la que yo pude identificar claramente la complejidad escolar es que yo le comenté al director desde un principio que iba a hacer pues muchas actividades artísticas. De hecho, bueno, eso no lo había dicho, pero creo que es un dato importante. A mí no me contrataron como profesora de historia, sino de artes plásticas. Entonces, bueno, yo utilicé las artes plásticas para hablar de historia y uno de los temas que les interesó a los chicos de prepa fue justamente el arte urbano, los grafitis, el stencil, todo esto que pues a ellos les gusta, ¿no? Entonces, pues ellos, entusiasmados porque habían encontrado una profesora abierta a estos temas, me pidieron que si podían hacer un mural en la escuela, porque la escuela, pues una escuela horrible con unos muros de grises. Ellos mismos me dijeron, ay maestra, es que esta escuela parece cárcel, está espantosa. Entonces, ¿por qué no pintamos un mural? El mural que yo les mostré estaba diseñado para pintarse en las paredes de la escuela. Entonces, cuando yo le dije al director que si era posible, me dijo que él no iba a permitir que se hicieran trabajos de delincuentes dentro de la escuela, ¿no? Entonces, eso fue algo que yo tuve que abordar con los alumnos. Oigan, las autoridades de la escuela dicen que hacer un mural con arte urbano que utiliza aerosol, que utiliza laca, es un trabajo pues, de delincuentes. Entonces, no lo vamos a poder hacer en los muros de la escuela. Entonces, pues hubo una desilusión justamente derivada de estas ganas que ellos tienen a veces de hacer las cosas y que el sistema les dice no. O sea, sí participa, sí di lo que piensas, pero hasta ahí. Porque en el momento en el que empiezas a mover cuestiones más estructurales, pues ahí sí ya no le conviene a nadie, ¿no? Entonces creo que eso es lo que todos vivimos a diario cuando tenemos intenciones. Bueno, también quiero decir que trabajé con jóvenes, adolescentes de secundaria y prepa,
Yo considero que las acciones políticas o la vida política de la juventud inicia más en una etapa universitaria, justamente porque hay un desprendimiento de los padres ya más amplio y demás. Entonces sí me atrevería a decir que este sector de la juventud tan particular con el que trabajé, pues todavía es muy de casa. Y también tiene que ver con la clase social a la que pertenecen y lo que hacen, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo trabajar con estas contrariedades? Bueno, pues creo que lo primero es hablándolas. Yo no me quedé callada, yo les dije lo que pensaba y que pues teníamos que acatar la orden y más bien buscar alternativas entre todos para sí hacer el trabajo, ¿no? Y un poco, sí, pues burlar esta pues esta manera tan fea en la que le pusieron freno a sus deseos de hacer un trabajo, ¿no? Bueno, y Karina, pues como docente que propongo, pues justamente que naveguemos en la medida de nuestras posibilidades y con mucho cuidado. Creo que este trabajo a mí insisto, me sirvió para entender mejor de qué manera tienen introyectados los muchachos este pasado histórico, esta memoria que ellos probablemente no la pueden enunciar con mucha claridad, y ayudarles a esto y rescatar las historias que ellos saben, que a ellos les interesan. Aquí ya no me dio tiempo de hablar de los medios de comunicación, que también es una parte fundamental de mi trabajo, y cómo los estudiantes, pues, o los jóvenes también son consumidores de contenidos históricos, ¿no? ¿Qué vende? Bueno, pues History Channel, la historia de las guerras mundiales, hay infinidad de videojuegos, me metí a investigar y bueno, tienen unas megaproducciones con millones, billones, trillones de dólares que ganan las grandes empresas computacionales por vender este tipo de cosas. Entonces, bueno, es muy lógico que los jóvenes tengan una visión bélica de la historia, que tengan una visión simple de la historia, que tengan una visión morbosa de la historia, porque son consumidores de la historia, ¿no? No ven esta historia seria más allá de lo que pueden a ellos interesarles en la tele, ¿no? Entonces también ahí creo que cabría preguntarnos a nosotros como profesores cómo enfrentamos esta visión que tienen ellos, ¿no? Pues sería todo. Gracias, Melissa. Estamos sobre el tiempo, pero la verdad es que hay algunas participaciones en Facebook. Espero que los asistentes internos, los miembros internos del seminario estén de acuerdo en que demos cabida a los comentarios de quienes nos sintonizan a través de Facebook. Bueno, Emilia Guajardo nos comenta, muy cierto, el espacio que se le da a los alumnos para hacer sus notas es básico. También Alberto Gómez dice, felicito a ambos. ¿Perdón? ¿Sí? Bueno, Alberto Gómez nos dice que felicita a ambos ponentes y quiere preguntar, bueno, a Edgar. Edgar ya tuvo que retirarse, pero me comenta que se compromete a responder tu comentario. ¿De qué manera encaró el asunto de la imposibilidad de los alumnos a poder acceder a estas redes de las que nos habló? También Alberto Gómez felicita a Melissa, ampliamente a Melissa, y le pregunta, bueno, que le pide que amplíe la explicación sobre la percepción de la historia como algo divertido e interesante, y cómo lo asumiste o entendiste. También Emilia Guajardo le pregunta a Melissa, ¿cuál ha sido el tema que más te ha costado al dar clases? Ese que más te ha costado que le encuentren el gusto, y cómo hiciste o qué hiciste para conseguir que se interesara. Son los comentarios que tenemos por acá en redes sociales. Adelante, Melissa, porque Edgar ya tuvo que retirarse. Emilia, hola. Emilia fue mi estudiante. Me pone muy feliz que me esté viendo. Gracias, Emilia. Bueno, voy a comentar primero sobre lo que pregunta Alberto Gómez, sobre este capítulo que desde mi punto de vista es crucial. Bueno, todos son importantes, pero este me llegó particularmente justamente por la
necesidad que tenían los jóvenes de decir que para que la historia les gustara tenía que ser divertida e interesante. Creo que aquí, y voy a decir algo que probablemente sea políticamente incorrecto, la pedagogía nos ha jugado el chueco, porque para que los contenidos históricos sean agradables y digeribles, muchas veces tienden a banalizarse. Yo estoy de acuerdo en que hay temas de la historia que se prestan pues no sé, para tener una clase muy amena, ¿no? Pero hay temas muy serios y hay temas fundamentales que se entrecruzan entre la ética humana, entre la vida, ¿no? Y que creo que sí tenemos que darle la dimensión que merece. Entonces, el hecho de que los jóvenes, bueno, en primera, en las entrevistas salió un hallazgo muy interesante y es que la mayoría de ellos recuerdan sus clases de primaria como aburridas. ¿Por qué? Bueno, pues porque el profesor les dictaba, era el típico maestro que llegaba y les decían, lee de la página 5 a la 15 y haz un resumen y se sentaban en su escritorio y de ahí no pasaba, ¿no? Pero en ese momento tenían una profesora de historia que era muy didáctica y la querían mucho. Decían, ay, es que la maestra tal nos hace la clase muy amena y muy divertida, entonces estamos contentos. Y yo les decía, bueno, ¿y qué hacen? Ah, no, pues nos pone dinámicas, nos pone concursos, nos pone trivias, ¿no? Y entonces yo cuestionaba si de verdad dentro de una enseñanza de la historia un poquito más seria, a lo mejor estoy equivocada, pero es mi punto de vista, eh, fomentar la competencia en conocimientos de memorización sería un poco banalizar la historia, ¿no? Entonces, eso de las trivias y de los rallies a mí me generaba como cierta comezón, justamente por eso, ¿no? Y les decía, ah, ¿y de qué son sus concursos? No, pues que de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces yo decía, bueno, pero la Segunda Guerra Mundial fue un genocidio, o sea, no podemos divertirnos con ese hecho histórico. Perdón, pero desde mi punto de vista eso es gravísimo. Entonces, ¿qué temas se prestan justamente a que nosotros podamos pues jugar un poco, podamos analizar a las diferentes sociedades en diferentes tiempos y en qué momento no? Entonces creo que un profesor exitoso, en el sentido más profundo de la palabra, no es necesariamente el que mantiene entretenidos a sus alumnos, sino sería aquel profesor que tiene la capacidad de hacerlos trascender su visión que tienen, de su constructo, su percepción de la historia tan básica que se crea con todos estos elementos que yo he mezclado, con algo nuevo. En este caso, yo, por ejemplo, ahorita estoy viendo el tema de la conquista. Emilia, voy a contestar tu pregunta. La conquista es un tema muy complejo porque nos atraviesa directamente las cuestiones que más nos duelen a los mexicanos, el racismo, el desconocimiento por ciertos grupos sociales, y entrar en esos temas genera mucho silencio, genera muy poco interés, porque obviamente la historia, y eso lo dice David Lowen, la historia puede ser muy cómoda porque es algo que ya pasó y que nosotros podemos jugar e imaginar en el pasado porque no nos interpela en el presente. Pero en el momento en el que la historia nos interpela en el presente, deja de ser divertida en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr hablar de estos temas que son tabú, que son complejos, ¿no? Por ejemplo, un tema que yo abordé con las chicas con las chicas y los chicos en clase fue el tema de la guerra y a través de cómo los ejércitos llegaban a ultrajar a las mujeres de las ciudades, ¿no? Decía, es que los militares violaban a las mujeres, ¿no? Y entonces, esto no puede ser divertido, perdón, ¿no? Entonces, creo que hay que crear momentos en los que sí se reflexione y se les dé a conocer esta información, justamente, Karina, a favor de la no infantilización de la infancia, de los niños, ¿no? Creo que todos podemos comprender cosas muy complejas de las sociedades siempre y cuando tengamos la capacidad de transmitírselas a los demás. Entonces, bueno, ahí me quedaría. Bueno, pues muchas gracias, Melissa. Agradecemos también a Edgar.
Estamos sobre el tiempo de nuestro seminario. Las invito a que si alguien tiene algún comentario, pues podemos seguir la conversación a través de Facebook, o bueno, los perfiles que también se quedan de las instituciones, por allí pueden contactar a los ponentes. Y bueno, no me queda más que agradecerles a nuestros miembros internos y también a las personas que se han sumado y están empezando a incorporarse a este seminario a través de Facebook. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Les adelanto que nos veremos dentro de, esperen que se me acaba de perder mi acordeón, que nos veremos dentro de 15 días, el 10 de noviembre, y vamos a tener un invitado especial. Por lo tanto, bueno, en breve estaremos compartiendo la información para que ustedes aparten la fecha y el día y la hora. Participa Alberto Colín, quien va a hablar sobre violencia y la docencia en Michoacán. Entonces, bueno, con esto cerramos la transmisión. Muchas gracias y les recuerdo que nos vemos dentro de unos días, el 10 de noviembre. Hasta luego. Chao. Hasta luego, gracias. Muchas gracias a todos y a todas. Sí, muchas